justificado por la fe. Nuevamente, queridos hermanos, nos podemos reunir un domingo más para abrir la palabra de Dios y para estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos tratando una serie acerca del consuelo de Dios en tiempos de pandemia. Este tiempo que nos ha venido sobre nosotros, sobre la faz del mundo, y viendo a través de las Escrituras, ya hemos estado hablando y estudiando que Dios es el consolador. También que las promesas de Dios traen consuelo y también que la palabra de Dios nos da consuelo. Y en este momento vamos a poder estudiar y poder
ver en la palabra de Dios que el consuelo de Dios viene a través de los hermanos en Cristo, a través de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña introducción. Si nosotros vamos al libro de Génesis, allí en el capítulo 4, versículo 9, Dios le pregunta a Caín, decime, ¿dónde está tu hermano Abel? Le pregunta. Y Caín dice, no sé, y le hace una pregunta a Dios. Caín le hace una pregunta a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa pregunta está repuesta durante todo el transcurrir de las Sagradas Escrituras. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí. Entonces en estos momentos vamos a poder ver la palabra de Dios a través de su palabra, lo que el Señor, el Espíritu Santo, nos indica de cómo tenemos que consolarnos unos a otros, el consuelo de Dios a través de los hermanos. Dice allí en Filipenses 2, verso 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, el consuelo entre hermanos es primeramente en Cristo y luego en amor. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, decía el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. La consolación entre los hermanos viene por la unidad, viene por la presencia en Cristo Jesús. También nos dice en 2 Tesalonicenses 2, versos 16 y 17, y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones, los corazones de todos, está diciendo, y os confirme en toda buena palabra y obra. Los corazones confortados por Dios. También nos vemos en Génesis 50, verso 20 y 21. Le dice José a sus hermanos cuando se da a conocer, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, hoy, pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Así los consoló y les habló al corazón. José consuela a sus hermanos y les habla a su corazón, a su ser, a su alma, para que ellos reaccionen, para que ellos recapaciten. Hechos 15, versículos 30 y 32. Dice así, los que fueron enviados, Judas y Silas, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación entre los hermanos. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La consolación con abundancia de palabras, con actitudes, con reconfortarlos. Nos dice Hechos 16:40, entonces Pablo y Silas, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos habían salido de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y los consolaron a los hermanos y luego partieron. Y luego nos dice en Hechos 28, 13 al 15, cuando Pablo llega a Roma, dice, de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos, hasta el foro de Apio de las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. El apóstol Pablo, queridos hermanos, fíjense ustedes que hemos leído varios versículos, varios textos de la palabra de Dios que nos habla del consuelo, del aliento. Ahora vamos a enfocarnos en 3 versículos, allí en 1 Tesalonicenses 4, del 16, del 13, donde allí el apóstol Pablo les habla a los creyentes acerca de que no tenían que estar tristes. ¿Por qué? Porque habían oído, habían escuchado que no habían esperanza para los que habían muertos en Cristo. Y entonces los hermanos estaban muy entristecidos, muy acongojados y no tenían ningún consuelo.
Entonces el apóstol Pablo les empieza a explicar paso por paso, con amor, con misericordia, con bondad. Le dice, no tenés que entristecerte, ustedes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús mismo va a regresar y Jesús mismo nos va a venir a buscar. Les da palabras de consuelo. Dice, Jesucristo mismo nos va a venir a buscar, nos va a venir a buscar. No te entristezcáis por los hermanos que ya han partido, sino que sabed que el Señor Jesús, Él mismo, nos va a venir a buscar. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos en pie, los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Y así estaremos siempre con el Señor. Su venida, les dice el apóstol Pablo, los anima y los consuela. Su venida va a ser con honra y con majestad. La majestad del Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No va a haber ningún impedimento para nuestro Señor Jesucristo. Seremos transformados los que hemos vivido y allí estaremos siempre con el Señor. Tenemos que estar trabajando para consolar uno al otro, nos dice el verso 18. Dice el verso 18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras, las palabras anteriores que le dice el apóstol Pablo, comenzando del verso 13. No os entristezcáis, no os entristezcáis. El mismo Señor Jesucristo va a venir a buscarnos. No os entristezcáis. Consolarnos unos a los otros. Tenemos que estar preparados, querido hermano. Querido hermano, tenemos que estar preparados. Esta frase, unos a otros, nos habla acerca del amor de Dios. Encontramos desde los Sagrados Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego vemos en distintas cartas, y principalmente en la carta del apóstol Juan, amaos los unos a los otros. Y vuelve a repetir, teniendo amor los unos a los otros. El consuelo entre los hermanos, la base es el amor, el amor. Tenemos que consolarlo y tenemos que estar con la seguridad de que todo nuestro futuro está en las manos de Dios y alentarnos. La palabra de alentarnos o consolar proviene del griego de una palabra que se llama paracleto, que significa aquel que consuela o conforta, el que alienta, el que reanima, el que revive. Todo esto, queridos hermanos, tenemos que rogarle al Señor que la obra del Espíritu Santo haga en nuestro ser para nosotros poder ser canales de consolación, de consolación. Tenemos que consolar continuamente, hermanos, de una manera digna y esta manera de vivir la encontramos en el Señor y en cualquier momento. Podemos ser atribulados, acongojados, en dificultades, en tristezas y tenemos que estar preparados para consolar a nuestros queridos hermanos en Cristo. ¿Son los pastores solamente? ¿Son los diáconos solamente los que van a llevar el consuelo? No, todos. Por eso dice aquí en el verso 18, consolaos y animaos unos a otros. O sea, nos está involucrando a todos. ¿Qué es el aliento? ¿Qué es el aliento? ¿Qué es alentar? ¿Qué es consolar? Alentar significa estar al lado de uno, estar al lado, en forma personal. Bueno, ahora no podemos consolarlo porque no nos podemos reunir. No, queridos hermanos, de la misma manera, ahora tenemos medios tecnológicos para poder llamarnos, para podernos vernos, aunque estemos en distintos lugares. No hay excusa, no, igualmente podemos consolar, podemos alentar. ¿Qué es el aliento? Es amonestar, es animar, es confortar, es exhortar, es llamar, es orar, es recibir consolación, es rogar. Ahora vamos a ver otro punto, otro versículo, que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Fíjense ustedes que vuelve a repetir el apóstol. Unos a otros, alentaos unos a otros y edificaos unos a otros, como lo están haciendo. ¿Cuál es el mandamiento? Alentarnos unos a otros en la fe. En la fe, queridos hermanos. ¿Somos débiles en la fe? Nuestra fe
es flaca, nuestra fe mengua. Por eso los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, la fe. Que podamos ver, que podamos contemplarte. Aumentanos la fe. Y el segundo mandamiento dice, edificaos unos a otros. Es edificar, el término edificar es una tarea común, unos a otros. Tenemos que edificarnos mutuamente, unos por otros, comunicando la palabra de Dios y construyendo nuestras vidas a través de la palabra de Dios. No podemos dejar para nada la palabra de Dios. Queridos hermanos, nos alentamos, nos animamos, edificamos en común y alentándonos unos a otros en nuestra vida con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos animar a nuestros queridos hermanos en Cristo en este momento de pandemia? En este momento de pandemia que ha sobrevenido sobre todo el globo terráqueo. ¿Hay alguna forma, nos dicen las Sagradas Escrituras? Quizá esto no estaba preparado. Dios se olvidó que en el 2020 iba a venir la pandemia. Bueno, yo te invito a leer Colosenses 3, 15, 16. Y está el Señor, Dios Todopoderoso, está presente también en este momento. Dice Colosenses 3, 15, 16. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, hermanos. Y sed agradecidos. Ahora, fíjense lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Alentaos y animaos unos a otros, edificaos unos a otros, exhortaos y consolaos y amonestadlos y enseñarlos unos a otros. Vieron cómo la palabra del Señor nos va guiando con un solo objetivo, unos a otros, unos a otros. Ninguno queda exento, todos estamos involucrados. Pero primeramente tenemos que tener paz. Dice que la paz de Dios tiene que gobernar. No puedo dar consuelo a mi hermano si yo no tengo paz. Paso fundamental. Para consolar tengo que yo haber sido enseñado y aprendido por Cristo Jesús, haber obtenido consolación para que yo pueda tener la oportunidad de consolar a otros. Bendecido por Dios para bendecir a otros hermanos. En medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia. Dos pasos fundamentales a través de la oración y la comunión con Dios, queridos hermanos. Me preparo para consolar a través de la comunión con Dios y a través del tiempo que tengo para hablar con Dios. La oración. Tenemos que estar preparados para renovar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno, ahora que no nos podemos reunir en el templo, no tenemos comunión con Dios. No. Todos los días, continuamente. Sumergirnos en la palabra de Dios, queridos hermanos, y buscar la dirección de Dios. Sumergirnos en la palabra de Dios y buscar la dirección de Dios. Escuchar el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, Él nos recuerda y nos guía a toda verdad para que haya consuelo entre los hermanos. Queridos hermanos, el consuelo proviene de Dios, pero a través de su Santo Espíritu, que Él nos indica de qué manera vamos a hablar. Ahora vamos a ver un ejemplo de ánimo. Nos dice en Hechos capítulo 18, los versos 26 y 27, que había un varón judío. Dice que era un varón elocuente, sabía hablar muy bien, poderoso en las Escrituras, en la predicación, de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Dice en el verso 26. Y comenzó a hablar de nuevo a la sinagoga, el lugar donde se reunían. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte. Lo sacaron de la sinagoga y lo tomaron aparte. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y el verso 27 dice, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos
le animaron. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, Apolos allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La consolación, queridos hermanos, la consolación. Los hermanos le animaron. Y llegado Apolos al lugar, fue de gran provecho. La consolación cuando nosotros le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé palabras de consolación. A través de su palabra, el Señor nos utiliza de una forma provechosa. Ahora dice acá este verso también que hemos leído, edificaos. Dice allí en Efesios 2, del 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados en Cristo Jesús. Dice el verso 21, en quien todo el edificio, nos compara a un edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos viendo hace unos cuantos jueves el crecimiento espiritual del cristiano. Y va creciendo, dice, bien coordinado, edificados, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Y el verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sois juntamente edificados. ¿Vieron, queridos hermanos, cómo los hermanos, entre los hermanos, nos alentamos, nos animamos, nos edificamos mutuamente? Dice allí en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, somos muchos miembros en la congregación, querido, hay muchos miembros en nuestro cuerpo. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y el versículo 5 dice, así nosotros, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, miembro de Cristo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y a su vez todos miembros, los unos a los otros. Nuevamente los unos y los otros. Repetitivo, ¿no? ¿Por qué será que está tantas veces repetitivo los unos a los otros? Porque es esencial, es fundamental, es primordial. Estimando al hermano como superiores a mí mismo. Cada uno, fíjese por el hermano. De esa manera somos llamados a consolar a los hermanos en Cristo. Y por último leemos el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. ¿Quiénes son estos ociosos o indisciplinados? Bueno, como ellos dudaban en la venida del Señor Jesucristo, como ellos estaban entristecidos y como ellos pensaban, no, falta mucho tiempo y no tenemos esperanza, entonces estaban ociosos, no hacían nada para la obra del Señor. Y entonces estaban desconectados de entre los hermanos. Tenemos que llegar a los hermanos cuando están desconectados, cuando están solos, cuando están en soledad. Y estos hermanos no estaban apoyando la obra que Dios estaba haciendo entre ellos. Y entonces el apóstol les da instrucciones certeras y valederas y advertencias. Amonestad a los ociosos, los que no quieren trabajar. Lo que dice, bueno, como la venida del Señor tarda, no vamos a hacer nada. Tenemos la salvación, pero no hacemos nada. Y ellos tenían que amonestar a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Necesitaban ser estimulados al servicio de Dios. Y allí estaba el apóstol para cumplir con esa misión. ¿Cuánto hace que no le decimos al hermano, a mi hermano en Cristo, hermano, esto que vos estás haciendo, lo podés hacer para la gloria de Dios? Estoy orando por vos
en esta obra maravillosa que el Señor puso en tus manos. Adelante, hermano, porque el Señor está con vos. Pero yo te estoy animando, te estoy alentando para que lo hagas. Esas palabras significan mucho, queridos hermanos. Cuando el hermano se siente desanimado y apocado, eso es provechoso. ¿Para qué? Para que el hermano tome aliento, recobre fuerzas. Y necesitamos ayudarnos y alentarnos mutuamente en Cristo Jesús. Que sostengáis a los débiles. No tenemos tiempo, pero allí hay un pasaje hermoso en Romanos 14 que nos habla acerca de qué manera soportar a los débiles en la fe. Pero yo soy robusto, yo hago ejercicio, estoy bien físicamente. No se refiere a sostener al débil en la fe. Sostengamos a los débiles en la fe. No están actuando, no están en la misma sintonía que nosotros, hermanos. Y entonces tenemos que actuar directamente y personalmente sobre ellos. Son hermanos que tenemos que tomarnos el consejo de levantar al hermano, de sostenerlo y de llevarlo nuevamente a la comunión con Cristo. Es difícil levantarlo al hermano, sostenerlo y llevarlo al consuelo de Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hay una pequeña ilustración donde una niña estaba cargando a su hermano y le era costoso llevar a babucha a su hermano. Lo estaba llevando y cada vez le costaba más, y cada vez le costaba más. Entonces vino ahí una persona y le dijo, pero niña, ¿no es demasiado pesado este niño para llevarlo en anda? ¿No ves que te estás cansando? Y ella le respondió, no, es mi hermano. No es muy pesado, es mi hermano. Y así, queridos hermanos, tenemos que alentarnos unos a otros, tenemos que estar pendiente de mi hermano. El común denominador, el sistema mundo, nos dice todo lo contrario. Primero salvate vos y después lo demás. Pero en la iglesia de Cristo, el consuelo de Dios es ocuparme de mi hermano, es estar presente. Dice que sea paciente para con todos. Y este todo no se refiere solamente a los hermanos en Cristo, a mi hermano en Cristo, sino se refiere también para los demás, para los que están alrededor nuestro, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros vecindarios. Paciente para con todos. Personas que son quejosas, que están directamente todos los días generando conflicto por el conflicto mismo. El Señor nos manda a ser paciente para con todos. Y para eso necesitamos del auxilio del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 7, 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera de la iglesia, conflictos. De adentro, temores. Fíjense ustedes, quedó figura, ¿eh? De afuera, conflicto, y de adentro, temores. Y el verso 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes. Humillarnos delante de Dios. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. ¿Vieron, queridos hermanos? La consolación con la venida de Tito. Quiere decir que Tito fue a ellos. Tuvo un accionar de ir en persona, pero también fueron consolados porque él, Tito, había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, de vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, escribe el apóstol Pablo, de manera que me regocijé aún más. Y el versículo 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Dios de consolación. Hemos sido consolados para que nosotros seamos canales de consolación. Dice, y termina el versículo 13, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que habiendo sido confortado su espíritu por todos vosotros. El espíritu de Tito se confortó, se reanimó.
por todos los hermanos. Dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 3, verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En medio de nuestra necesidad y aflicción. Hay aflicciones, muchas aflicciones, angustias, tribulaciones, pérdidas, y estamos tristes, estamos agobiados, estamos desalentados. Pero dice que fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahora vamos a ver un ejemplo puntual y objetivo. Nos dice la palabra de Dios. Hay un hermano en Cristo, contemporáneo del apóstol Pablo, llamado Onesíforo. Poco nombrado en la palabra, pero nos vamos a sorprender. Onesíforo, su nombre quiere decir el que trae provecho. Onesíforo es un cristiano que cooperó junto con Pablo en Éfeso y luego lo visita en la prisión donde estaba el apóstol Pablo, en Roma. Y muchos, dice el apóstol Pablo, lo habían abandonado en Asia. Nos dice allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, del verso 15 al 18, quedó registrado. Dice, ya sabes esto, le está escribiendo a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Cómo? Vamos a leer de vuelta este versículo. El apóstol Pablo está escribiendo. El apóstol Pablo. Aquel apóstol que escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice el apóstol Pablo, escribió, el cual muchas veces me confortó. Pero ¿cómo es posible? Nos agarramos la cabeza. ¿Cómo que el apóstol Pablo tiene que ser confortado? Sí, queridos hermanos, el mismo apóstol Pablo muchas veces tuvo que ser confortado, muchas veces, por este hermano Onesíforo. Pero no puede ser. Sí, léelo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18. Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, Onesíforo, me buscó solícitamente, diligentemente, y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú Timoteo, lo sabes mejor. O sea que Timoteo era testigo de cómo alentó y confortó, y cómo ayudó y cómo cooperó en Éfeso, en aquel lugar, en la iglesia de Éfeso. Ahora el apóstol Pablo estaba allí en la prisión, estaba condenado a muerte, encerrado en lo más oscuro de una prisión interior. Este Onesíforo lo visitó muchas veces y lo alentó muchas veces. Ahora, fijémonos lo que el apóstol Pablo detalla y describe con puntualidad. Dice que el apóstol Pablo dice, estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Pablo dice, cuando más lo necesitaba, estuvo a mi lado. Me consoló y me fortaleció. Lo consoló y lo fortaleció. El consuelo de nuestro hermano es para consolar, pero también para fortalecerse, para fortalecer a los hermanos que están desanimados, que ya tiraron la toalla, como decimos nosotros. No, querido hermano, nos animamos unos al otro. No se avergonzó de él cuando estaba en la cárcel. No se avergonzó de la situación, de la circunstancia. El apóstol Pablo se encontraba solo en Roma. Y este Onesíforo lo buscó por toda la ciudad. Lo buscó. Y no es como nosotros de ahora. Mira, vení a buscarme que estoy en tal... No.
lo buscó solícitamente por toda la ciudad hasta encontrarlo. Hasta encontrarlo. Y bueno, Onesíforo dijo, bueno, llegué a la puerta de la cárcel, ya está, ya lo ubiqué. No, lo buscó solícitamente hasta encontrarlo y permaneció con él. Lo buscó, lo halló y permaneció con él. La compañía. Uno a otro. Uno a otro. Trabajó con el apóstol Pablo en Éfeso, como en otros tantos lugares. Onesíforo demostró la auténtica bendición y la verdadera bendición de Dios para con él. Se lo prodigió al apóstol Pablo. El Dios Todopoderoso nos bendice cada uno de nosotros, queridos hermanos. Somos bendecidos en Cristo Jesús para dar bendición a otros que lo necesitan. Permaneció con él, consoló a Pablo, le fortaleció, no se avergonzó, no escatimó esfuerzos recorriendo la ciudad de Roma, y aunque era muy difícil de encontrarlo, y no paró hasta encontrarlo y hallarlo y se quedó con él. La consolación entre hermanos, queridos, es quedarnos con el hermano, hacerle compañía, estar presente, independientemente de que no pueda estar presente corporalmente, pero ahora tenemos comunicaciones para poder estar con el hermano cuando está pasando por el momento de dificultad. Tenemos que ser de ayuda a aquellos hermanos que están pasando por momentos de soledad, por momentos de tristeza, a través de la misericordia de Dios. Tenemos que acompañarlos y avivar el fuego de ellos que se está apagando. Como hijos de Dios también necesitamos el consuelo de otros hermanos, ser consolados por otros hermanos. En momentos de pérdida de seres queridos, cuánto bien nos hace un abrazo, queridos hermanos. Cuánto bien nos hace. La tristeza produce debilidad en cada uno de nosotros y por siguiente necesitamos ser fortalecidos los unos a los otros. Fue un hermano en Cristo que sirvió de apoyo y consuelo y fortaleza para este gran siervo de Dios. Cuando algún hermano está pasando por alguna circunstancia adversa, está siendo atribulado, está siendo afligido, nosotros debemos animarlo y reanimarlo y ayudarlo a salir adelante. Estimularlo. Ser de provecho, ser de bendición. A sobreponer el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Una palabra de aliento, hermanos, una palabra de aliento. En el momento oportuno establece la diferencia entre que el hermano termine bien o quedarse en el camino. Lo voy a repetir nuevamente. Una palabra de aliento, el momento oportuno, hace que mi hermano en Cristo pueda terminar bien o quedarse en el camino. Por eso depende de cada uno de nosotros. Animaos, confortaos, edificaos unos a otros, como lo estamos haciendo, sostener a los débiles, amonestar a los ociosos, ser paciente para con todos. ¿Miramos a nuestro alrededor o nos miramos a nosotros mismos? Es momento de mirar a nuestro alrededor, mirar por los hermanos, cada cual mire por los demás, también dice allí en Efesios, mirar por los demás y ver qué necesidades tienen y ir para alentarlo, para animarle a seguir el camino en Cristo. Termino con 2 versículos, hermanos. Dice Isaías 41, 6 y 7. Dice Isaías 41, 6, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano. Ayuda a su vecino y a su hermano. Y dijo, esfuérzate. El mensaje, esfuérzate, anímate, regocíjate en Cristo. Aliente, tome tu vida aliento. Y el versículo 7 dice, un ejemplo, una demostración, un ejemplo. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, expresando,
buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. La tristeza produce desaliento, pero también produce desavenencias en el camino. Entonces nos dice en este versículo que hemos leído, esfuérzate. Cada uno animó a su hermano. ¿Para qué? Para que no se moviese de la fe en Cristo Jesús. Consolar a otros, queridos hermanos, para que mi hermano prosiga el camino. Imposible es que vengan dificultades y circunstancias. Es imposible. Dice el Señor Jesucristo mismo, le dijo, miren, queridos discípulos, en el mundo ustedes van a tener muchas aflicciones. Van a tener muchos contratiempos. Pero confíen, yo, Cristo Jesús, he vencido al mundo. Y termino con estos 2 versículos que fue el principio de esta serie, allí en 2 Corintios capítulo 1. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿De alguna consolación? De toda consolación. Y acá nos enfocamos en este mensaje de este día, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Está atribulado, hermano? El Señor te consuela. Para que también podamos nosotros, como hermanos en Cristo, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Toda consolación de Dios para que nosotros podamos consolar. Recibimos de Dios el perdón, la misericordia y la consolación, para que también ahora me toca a mí consolar a mi hermano. Cuando veo la necesidad, cuando sé que el hermano está pasando por una dificultad, cuando está desalentado, cuando está desanimado, para eso me consoló Dios. Para eso me consoló Dios en el amor de Cristo Jesús. Para eso me salvó. Para eso perdonó todos mis pecados. Para que yo sea el canal de consuelo para otros hermanos. Y queridos, en esto, lo vuelvo a repetir, estamos todos involucrados. No es tarea de pastores, no es tarea de los ancianos solamente, no es tarea de los diáconos, sino que es una tarea de todos en conjunto, de toda la iglesia de Cristo Jesús. Queridos hermanos, alentémonos, animémonos, edifiquémonos unos a otros como lo estamos haciendo. Que Dios nos bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra?
sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es